Vamos, diga conmigo la ofrenda que habla. Hay un problema con este tema en la iglesia, y es que la gente quiere de alguna manera tomar la Biblia de una manera que la pueda acomodar así. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, la gente grita amén. Cuando se da una palabra de prosperidad, la gente toma esa palabra y dice amén. Pero mucha gente no es prosperada. Estamos viendo aún dentro de aquí de la iglesia personas con un déficit financiero muy grande. Estoy viendo gente prosperar, pero estoy viendo gente hundirse financieramente. Lastimosamente, el liderazgo se está hundiendo financieramente también. Lastimosamente, el liderazgo se está hundiendo económicamente. Escúchenme para todos los hogares que no se han casado. Escúchenme, por favor, para todos los hogares que no se han casado. Uno de los problemas más grandes que hay en el matrimonio es la causa financiera. Es un alto nivel de divorcios, la causa financiera. Si ustedes como pareja no logran establecer una vida financiera sana, entonces ténganlo por seguridad que van a chocar muy fuerte en su hogar por causa de la economía. El primer punto a tratar antes de un matrimonio tiene que ser la parte financiera. La parte financiera es la parte más importante dentro del reino de Dios, aunque no lo crean. Todo el reino de Dios involucra economía. El reino de Dios involucra economía. La tierra comenzó con una economía muy estable y la tierra terminará con una economía muy estable. Pero el pueblo de Dios perdió ese nivel financiero. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el pueblo de Dios se quedó con la sanidad, se quedó con la salud, se quedó con la Dios me bendiga, se quedó con la Dios me provea una casa, se quedó con la salvación, con el rapto. La gente no tiene problema con el rapto, la gente no tiene problema con la sanidad. Cuando hablamos de sanidad, sabemos que está escrito en la palabra. Cuando hablamos de vida, de plenitud, sabemos que está en la palabra. Cuando hablamos de profecía, dones, bautismo, fe, la gente no tiene problema con eso, la gente no choca con eso. Pero cuando hablamos de progreso y de prosperidad, la gente choca con eso. La gente recibe la palabra. Cuando hablamos de fe, la gente recibe. La gente entiende lo que es un bautismo. La gente entiende lo que son el rapto o el no rapto. La gente entiende muchas cosas de la Biblia, pero la gente de alguna manera ha sacado la economía de su vida. Por eso la iglesia no prospera y la gente no prosperará. Yo hago una pregunta: ¿cómo es posible que personas que vienen a Cristo Jesús no prosperen? ¿Cómo es que una persona que se bautiza en Dios, que conoce de Dios, que camina una vida de Dios, escúcheme por favor, que se aparta del pecado? Porque hay gente que se aparta del pecado, que decide caminar una vida en santidad, una vida en obediencia a Dios, que renuncian a una cantidad de cosas por amor al Señor. ¿Cómo es posible que no prosperen? ¿Cómo es posible que hayan deudas? ¿Cómo es posible que en vez de avanzar pierdan y se hundan en un déficit financiero? Una de las caídas más grandes económicas las experimentó Adán. Pregúntese por favor cómo el hombre más rico de la tierra, la esposa más rica de la tierra, los hijos más poderosos de la tierra entraron en una decadencia económica de una manera tan grande que tuvieron que trabajar duro para poder conseguir un sustento. Explíquese cómo se les escondió el oro. Explíquese cómo fue posible que una ofrenda como la que dio Caín desatara una maldición sobre esa línea generacional. Explíquese cómo una ofrenda provoca una maldición o cómo una ofrenda provoca un cambio generacional. Amén. Diga conmigo la ofrenda que habla. Amén. Quiero tomar, amados, en esta mañana, en Primera de Reyes, quiero que saque su Biblia para que vaya a su Biblia. Amén. Y en su Biblia usted puede darse cuenta principios importantes que necesita conocer. Nadie está obligado a recibir esto, pero le hablo al Espíritu que entenderá esta palabra. Amén. Amén. Primera de Reyes, voy a tomar esta palabra de fundamento en el capítulo 18, en los versículos del 20 al 40 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Diga conmigo, Acab tenía profetas. Vamos, diga conmigo, Acab tenía profetas. Tienes que aprender a identificar lo que es un profeta de Dios y lo que no es un profeta de Dios. ¿Has escuchado decir falso profeta? Dicen de alguien falso profeta, pero lo miden ¿por qué? Por lo que enseña
Acab tenía, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esa palabra quiero que la subrayen. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Subraya el versículo 23. Désenlos pues los bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Amén. Y todo el pueblo respondió: así sea. Recuerden que no respondieron, pero aquí respondieron que sí. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparad vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey. Diga conmigo: ellos tomaron la ofrenda. Diga: ellos tomaron la ofrenda y les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Diga conmigo: no hay resultados en esa ofrenda. Vamos, diga conmigo: hay gente que da ofrenda, pero desde el día hasta la noche no hay resultados sino cansancio. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o está haciendo sus necesidades, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando fervientemente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo voz de quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que reconozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que vuelves en ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Wow. Un monte, 2 altares, 2 actitudes, 2 corazones y 2 intenciones. Un solo monte, 2 corazones, 2 actitudes, 2 intenciones, 2 manifestaciones, una sola de ellas respondió. Lo que acabo de leer es el momento en que Elías va a provocar que venga un tiempo de refrigerio sobre una tierra que está seca. Quiero toda su atención. Israel está viviendo sequedad. Cuando nosotros predicamos de la palabra, no hablamos de la palabra porque esto ya está pasado. Pero cuando tomamos de la palabra un ejemplo como lo que se predica, es para que lo apliquemos a nuestro tiempo y a nuestro entonces. El cambio nunca ocurrirá cuando tú escuchas el mensaje y dices: wow, tremendo lo que pasó allá.
El cambio ocurre cuando yo tomo y escucho lo que pasó allá en la escritura y lo aplico a mi tiempo y lo tomo sobre mi tiempo y cambio sobre mi tiempo. Ahí ocurrirá un cambio, porque este pasaje, aunque habló de Elías, aunque habló de Acab y del pueblo de Israel y de la condición que el pueblo estaba viviendo, este pasaje habla de tu tiempo. Habla del tiempo tuyo. Esta tierra está viviendo sequedad. Esta tierra está viviendo hambre. Esta tierra está viviendo escasez. Hay angustia en esa tierra. Hay hambre en esta tierra. Los tiempos que vienen para Colombia son tiempos duros por medio del gobierno. Pero los tiempos que vienen para la iglesia son tiempos de bendición. Los tiempos que vienen para Colombia son tiempos duros. Vienen tiempos de inflación. Vienen tiempos de déficit financiero. Vienen tiempos de impuestos. Vienen tiempos de apretón económico. Vienen tiempos donde se cerrarán sistemas de salud. Vienen tiempos donde en Colombia veremos un fracaso en la salud, un fracaso en la economía, un fracaso en el gobierno. Pero vienen tiempos exitosos para el pueblo de Dios. Vienen tiempos de gloria para los fieles. Vienen tiempos de victoria para los que han confiado en Dios. Vienen tiempos de extensión. Vienen tiempos de gloria para los que han apoyado su confianza en Dios y en un gobierno, y no en un gobierno que ha fallado, en un gobierno que no tiene resultados. Viene tiempo para aquellos que hasta el día de hoy han confiado en la mano de Jehová y no se han apoyado en la mano de los hombres. Para la iglesia será un tiempo de luz, para la iglesia será un tiempo de bendición, pero para el mundo será un tiempo caótico. Así que cuando esto ocurra, no se asombre, no se asuste, ya se lo están profetizando. Israel vivió eso por causa de que el pueblo sacó a Dios del corazón. Cuando el pueblo saca a Dios del corazón como la prioridad, la casa va a experimentar hambre, la casa va a experimentar divorcio, la casa va a experimentar enfermedad. Donde quiera que no haya Dios va a haber crisis. Donde quiera que no haya Dios va a haber crisis. Y donde quiera que no haya ofrenda para Dios va a haber escasez. Así es. La ofrenda debe tener conciencia. Tu ofrenda tiene que tener conciencia. Hay 7 años de sequía. Hay 7 años de escasez. Hay 7 años de hambre. Hay 7 años de persecución. Hay 7 años donde no cae una gota de lluvia. Los campos están secos. La tierra está seca. El ganado ha muerto. Las familias están disfuncionales. Todo por causa de una ofrenda. Todo por causa de la escasez de la ofrenda en el altar. Cuando el altar no tiene ofrenda, tu tierra estará seca. Cuando el altar no tiene ofrenda, tu casa estará en crisis. Cuando el altar no tiene ofrenda, tu vida estará seca. Cuando el altar no tiene ofrenda, vas a tener que luchar en tus fuerzas. Cuando el altar no tiene ofrenda, la casa no tiene a Dios. Cuando el altar no tiene ofrenda, el altar no tiene a Dios. Cuando el altar no tiene ofrenda, la iglesia no tiene a Dios. Cuando tú no tienes ofrenda, no tienes a Dios. Porque Dios se mueve por la ofrenda. Amén. Así es. Y si tú lees la Biblia, dice que Abel preparó ofrenda y Caín preparó ofrenda. Dios estaba enojado con Adán, Dios estaba enojado con la mujer, Dios estaba enojado con la tierra había entrado en maldición, la mujer tenía dolor, el hombre estaba trabajando forzadamente, levantaron ofrenda, pero Dios habló nuevamente por medio de la ofrenda. Condenó una ofrenda, pero respondió por una ofrenda. El enojo de Dios se quita con ofrenda. La ofrenda debe tener conciencia. Muchas personas confunden el dar con el honrar. Y hay una diferencia entre dar y honrar. La mayor parte de las personas que siembran una ofrenda, un diezmo o una primicia, ven muy pocos resultados y en el peor de los casos, 0 resultados financieros en su vida, porque ellos simplemente dan. El problema con ellos es la conciencia que tienen hacia el principio divino del dar o del ofrendar. Ellos simplemente dan. Ahora déjame decirte cuál es el problema con dar. El dar es una actitud humana. Diga conmigo, el dar es una manifestación de hombres. Por ejemplo, algunos dan limosna.
Otros dan trabajo. Otros dan a los pobres comida. Otros les dan vestidos a los pobres. Los novios se dan una oportunidad. Las parejas se dan amor. Las amistades se dan confianza. ¿Me estoy a entender? Los cristianos dan dinero a la iglesia. Y ese es el problema, porque cualquiera da algo. Pero Dios no se muestra en el dar, sino en el honrar. Porque hay una diferencia entre dar. La mentalidad del dar está ligada a la conciencia de caridad. Y cuando tú lo haces por caridad, la gloria no se revela sobre ti. ¿Cómo podemos medir la mentalidad? Porque cuando se trata de ofrenda, cuando se trata de diezmo, cuando se trata de primicia, la gente pone una barrera inmediatamente aquí. Porque la gente pone prioridades por encima de eso, necesidades por encima de eso, y la gente tiende a suplir por encima de eso, antepone su necesidad ante el principio de honrar a Dios. Y cuando le sobra, y cuando ve que tiene tiempo, y cuando hay una respiración financiera, y cuando hay un momento de respiración financiera, da lo que sobró, lo que le alcanza o lo que puede dar. Por eso la gloria no se ha movido. Por eso la tierra no ha sido visitada. Por eso hay sequedad. Y puede que mucha gente aquí sentada choque con esto y diga, no me parece. El problema es que le parezca o no le parezca, está escrito acá. Yo sé que hay personas que pueden chocar con esto, pero está escrito acá. La Biblia dice, maldito aquel que me roba. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Caiga maldición sobre ti. Y hay gente que dice, no me parece. No te parece, pero está escrito. Porque si no te parece esa maldición, ¿por qué si te parece que Jesús te sana con las llagas? ¿Por qué si te parece que serás salvo? ¿Por qué si te parece que Él viene por segunda vez? ¿Cuántos saben que Él viene por segunda vez? ¿Cuántos estamos convencidos de su segunda venida? ¿Cuántos creemos que somos salvos? Pero ¿por qué no creemos que hay maldición por no diezmar? Que como aplica la salvación, que como aplica la segunda venida, aplica la maldición financiera. Malditos sois con maldición toda la nación. ¿Por qué? Porque me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Prueben y tráigalos al alfolí. Y prueben si no soy Dios. El problema con la gente que da es que cuando da espera que el pastor haga un milagro. Y cuando el resultado financiero no viene a su vida, dice, pero ¿por qué, pastor, si yo di? ¿Aló? ¿A dónde vamos, iglesia? Honrar es diferente. Porque honrar involucra el corazón. Honrar involucra la muerte al yo. Honrar involucra pasión por los sueños de Dios. Dar es una actitud de caridad. Dar es una actitud humana. Yo puedo dar amor, pero puedo dar desprecio. Yo puedo dar mucho, pero puedo dar poco. Yo puedo traer ofrenda, pero puedo no traer ofrenda. Eso es dar. Yo determino dar, pero en el honrar yo no determino, porque soy controlado por los sueños de Dios. Cuando yo doy a una necesidad, pero cuando yo honro un sueño para que se haga realidad. ¿Cuál sueño? El sueño de Dios. Cuando yo doy porque necesito. Cuando yo doy por una necesidad para mí. Pero cuando yo honro, me desprendo para cumplir un sueño de Dios. Elías no está preocupado por lo que va a recibir, sino que Elías está preocupado porque lo que vaya a recibir provoque que Dios hable. Elías quiere que Dios vuelva a hablar en la tierra. Elías necesita que Dios vuelva a hablar, porque si la voz de Dios no aparece en la tierra sigue pasando necesidad. Y Elías necesitaba eso. A Elías no le interesaba lo que fueran a traer. A Elías lo único que le interesaba era que Dios volviera a hablar, porque si Dios volvía a hablar, volvía a haber prosperidad, volvía a haber abundancia, volvía a haber paz, volvía a estar la gloria de Dios en ese lugar, que era lo que se había perdido. El problema de la iglesia es que teme perder dinero, pero no se ha dado cuenta que quizás ya perdió a Dios. Puedes tener dinero, pero si no tienes a Dios no tienes gloria. Y si tú proteges más tu dinero que Dios, tu dinero te va a condenar.
Te tienes que preocupar es porque Dios no se desaparezca de tu vida. El dinero se puede acabar, pero Dios, desde que Dios permanezca, Dios volverá a prosperar. La economía se puede acabar, la economía se puede romper, la escasez puede venir. Pero si Dios está presente, si la voz de Dios está en mi casa, si Dios es el Señor de mi casa, si Dios es el Señor de mi vida, Dios prosperará mis caminos, Dios prosperará mi vida, Dios volverá a levantarme financieramente, Dios me sanará, Dios me levantará, Dios me restaurará. Debemos cuidar lo que es, y lo que es Dios, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero le prestamos más atención a lo que no es importante, por encima de Dios. ¿Me hago entender? Cuando tú honras tiene que ver con Dios. El dar tiene que ver con los hombres, pero el honrar tiene que ver con Dios. El dar tiene que ver con y para los hombres, pero el honrar tiene que ver exclusivamente con Dios. En el dar yo estoy involucrado, en el honrar yo no estoy involucrado, está involucrado solo Él. Yo pregunto a la iglesia, ¿tú das u honras? Porque hay una diferencia entre dar y honrar. En el libro que estamos leyendo, lo primero que vemos en el versículo 21 es algo interesante. El versículo 21 dice lo siguiente, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Cuántos pensamientos tiene el pueblo? Dos. Diga conmigo, dos dioses en la mente del pueblo. El Dios dinero, que es el Dios Baal. El Dios dinero, que es el Dios necesidad. El Dios fracaso, el Dios temor. El Dios miedo, el Dios enfermedad. El Dios muerte. El Dios decepción, el Dios pecado, el Dios desilusión. ¿Por qué no te has podido afirmar? Porque tienes otro Dios. Y el Dios que tienes no te permite afirmarte. Porque en tu mente quizás hay otro pensamiento, y es el pensamiento de un Dios que no se quiere sujetar al verdadero Dios. Rebelión es un Dios, traición es un Dios, falta de perdón es un Dios, falta de amor es un Dios, odio es un Dios, ofensa es un Dios, murmuración es un Dios, alcoholismo es un Dios, adulterio es un Dios, fornicación es un Dios, mentira es un Dios. Y ese Dios impide que el pueblo se afirme con el verdadero Dios. La Biblia dice que no puede servir a dos señores. Necesita servir a un Señor, pero hasta el día de hoy la iglesia cabida en dos pensamientos. Elías se levanta y dice: ¿hasta cuándo van a dejar esos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a afirmar? ¿Hasta cuándo van a dejar el fracaso? ¿Hasta cuándo van a dejar jugar con su vida? ¿Hasta cuándo van a determinar afirmarse en los caminos de Dios? Hay un Dios que te permite congregar, pero hay un Dios que te determina cuándo y no te congregas. Hay un Dios que te permite afirmarte, pero hay un Dios que te permite no afirmarse. Perdónenme un ejemplo. Hay un Dios que te dice: instrúyete en mi palabra, fórmate en mi palabra, y te impulsa a estudiar, y te impulsa a comprometerte con la obra. Pero hay un Dios tiempo, hay un Dios trabajo, hay un Dios pereza, hay un Dios mundo que te dice: no vayas, no estudies, no te capacites, no te involucres, no te santifiques. No sé cuánto me hago entender. Amén. Hay dos dioses en la mente y tú tienes que tomar, porque dice la Biblia que te cansarás de uno y servirás a otro. Tú no puedes ser luz y servir con las tinieblas. Tú necesitas ser luz, y si eres luz tienes que revelar la luz. Y la luz no se mete debajo de una mesa. ¿Hasta cuándo cavilaréis con dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal es su Dios, pues síganlo a él. ¿Qué es lo que está diciendo Dios esta mañana? Si Dios es tu Dios, síguelo y afírmate. Si no es tu Dios, pues sigue tus dioses. ¿Aló? Amén. Sigue tu Dios alcohol, sigue tu Dios fornicación, sigue con tu Dios adulterio, sigue con tu Dios mentira, sigue con tu Dios tacañería, sigue con tu Dios deshonra, sigue con esos dioses que tú tienes. Pero si Dios es tu Dios, síguelo a él. Amén. Y el pueblo no contestó palabra, porque estaba en dos pensamientos, porque el pueblo no sabía cuál era Dios. Dígale que está a su lado: cuando no conoces a Dios, sigues a cualquier Dios. Por eso se quedaron callados. Y note lo que dice el versículo 21, número 1. El primer principio es hacer que la ofrenda provoque que la gente se vuelva a Dios. Si Jehová es Dios, síganlo. Pero si Baal es su Dios, pues síganlo. Josué lo dijo en otras palabras:
Si ustedes quieren seguir tras los dioses que sirvieron a sus padres, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y servir a Jehová, servir a Dios, es cumplir su palabra como está escrita. No podemos aplicar una parte de la palabra y dejar una palabra al lado. Si la palabra enseña que debemos amar, debemos amar. No importa la persona, no importa lo que nos hicieron, no importa las condiciones, no importa si hay comida o no hay comida. La Biblia enseña debemos amar, debemos amar. Si la palabra enseña debemos perdonar, no importa el daño, no importa la gravedad, no importa el dolor, no importa el sufrimiento. La palabra dice perdone, yo no tengo que debatir, yo simplemente tengo que perdonar si ese es mi Dios. Pero si ese no es mi Dios, el otro Dios me permite no perdonar, perdonar a quien yo quiero, perdonar a medias o simplemente no perdonar. ¿Cuál es tu Dios? Porque de acuerdo a tu Dios es donde tu ofrenda está yendo. Wow. Yo sé que has ofrendado, yo sé que has diezmado, pero quizás al Dios incorrecto. Porque hay un solo monte, pero hay dos altares. Le puedo asegurar que aquí hay dos altares, aunque usted no lo vea. Porque aquí hay altares de adulterio, aquí hay altares de fornicación, aquí hay altares de mentira, aquí hay altares de odio, aquí hay altares de falta de perdón. Pero ponemos ofrenda. Y el Señor viene a liberarnos esta noche. Porque es el día hoy de ser libres o de quedar condenados a los dioses. El pecado es causa de un Dios que me incita a hacerlo. La santidad es causa de un Dios que me provoca a obedecerlo. La santidad no debería ser una lucha. Porque cuando Jehová es mi Dios, yo simplemente lo quiero agradar y entrar en esas faldas. ¿Por qué luchamos con liderazgo en las iglesias? ¿Por qué como pastores tenemos que cuidarnos las espaldas del liderazgo en las iglesias? Porque tenemos liderazgos con dos pensamientos. Liderazgo con dioses de orgullo. Liderazgos con altares de orgullo, de arrogancia, de prepotencias, de falta de perdón, de resentimiento, de ofensas, de rebelión. En el versículo 22, amados, están como asustados. Versículo 22 dice, versículo 23, désennos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtelos en pedazos. Escúchenme por favor. ¿Quién dio la ofrenda ahí? Versículo 23, se para Elías y dice, pueblo, acérquese. Si Dios es Dios, síganlo. ¿Hasta cuándo van a jugar con Dios? Pero si Baal es su Dios, sigan a Baal. Désennos dos ofrendas. ¿Quién la pidió? Elías. ¿Quién la dio? ¿Quién la dio? Dígalo fuerte, Flor. El pueblo dio la ofrenda. El problema fue que el pueblo también le dio ofrenda a Baal. Wow. Hay dos ofrendas, porque hay dos altares. Hay dos dioses. Hay dos niveles de profetas. Hay un solo pueblo. Pero el corazón del pueblo está dividido en dos altares, en dos ofrendas. ¿Alguien va a ser libre esta tarde? Amén. Alguien que anhele la libertad tiene que gritar libertad, porque la libertad no viene por un soplo. Fue el pueblo el que escogió la ofrenda. El profeta dice, dennos dos bueyes. El profeta no dijo, denme dos bueyes así, así, así y así. Dennos. Y ellos trajeron dos bueyes iguales. Ellos trajeron dos ofrendas iguales a las manos del profeta, pero una de ellas llegó al altar de Baal. Una de ellas llegó al altar de Baal. La pregunta aquí es, escúcheme por favor, si me pueden prestar dos billetes de la misma denominación, rápidamente alguien, porque quiero que piensen esto. Dos personas diferentes, dos billetes de la misma denominación. Dice el profeta, dennos dos bueyes. Amén. ¿Viene de cuánto es, Marta?
Ok, tiene que haber otro de 2000 igual. Uno, lo dio Marta. Igual a estos. Igual a estos, tiene que ser igual. ¿Alguien lo tiene ahí? Con todo el respeto a ustedes, los pongo acá. Ok, miren esto, 2 ofrendas, 2 profetas, 2 altares, 2 dioses, el mismo billete. ¿Me hago entender? ¿Quién trajo los billetes? Ahora mire esto tan importante. Fueron ellos los que escogieron la ofrenda, no el hombre de Dios. Número 2, o número que sigue. Ellos dieron la misma economía, pero a 2 altares diferentes. Aquí hay una revelación. El pueblo dio porque eso era lo único que sabían hacer. Dar, no honrar. Si hubieran entendido el principio de honrar, no le dan sino ofrenda al altar de Elías. Porque no pueden darle economía a un Dios que no es Dios. Pero para ellos era lo mismo dar aquí que dar allá. Si para usted es lo mismo darle a Dios que darle al pobre, si para usted es lo mismo darle al pastor que darle a Dios, si para usted es lo mismo darle a la iglesia que darle a Dios, si para usted es lo mismo darle a su familia que darle a Dios. Cuando la mujer vino con el frasco y rompió el frasco, Judas dice: tantos pobres que hay, tanta gente durmiendo debajo de los puentes, tanta hambre que hay, tanto necesitado, y esa señora rompió el frasco. Miren lo que es el dar. Y Jesús dijo: y pobres es lo que sobran, pero esta me está honrando a mí. Amén. Jesús le está diciendo: así usted, Judas, así usted hubiera vendido esto, usted lo que hace es llenar barrigas, pero no me hubiera honrado a mí. Déjela, de ella se hablará. Wow. Ellos no midieron a quién estaban entregando las ofrendas. Para el pueblo, los 2 altares eran iguales, y los sacerdotes que estaban presentando la ofrenda para ese pueblo eran los mismos. ¿A dónde lo quiero llevar? Que en el versículo 25 en adelante, uno de esos altares era incorrecto. Y era el altar de Baal. Ese altar era incorrecto, porque el Dios de ese altar era incorrecto. Ahora déjame decir lo que era Baal. ¿Qué representaba Baal como Dios? Baal era el Dios de Jezabel. Baal era el Dios de Acab. Y cuando Jezabel y Acab determinan poner ese Dios como el Dios de la nación, todo lo que ese Dios era, lo provocó en esa nación. Ese Baal o ese altar era el altar de licor, porque dice que se emborrachaban. ¿Cuántas veces has dado tu ofrenda al altar de Baal? El mismo sueldo que Dios te bendice, el mismo dinero que Dios pone en tus manos, lo has dividido en el altar de Dios y en el altar de Baal. Los mismos 100,000 pesos que recibes con tu esfuerzo, porque Dios te bendice, porque tú no recibes nada por tu esfuerzo. La Biblia dice que Dios le da pan y que le da al que pone semilla. Dios le da, le entrega. Todo lo que venga a mis manos, así sean 100 pesos que me los encuentre, Dios los puso en mi mano. Dios me da semilla porque siembro. Los recursos financieros no vienen de otra fuente que no sea Dios. Mía es la plata, mío es el oro. No fue que se los encontró, no fue que se los regalaron, no fue que lo quisieron bendecir. Jehová puso en el corazón eso. Jehová puso ese dinero en la calle. Jehová hizo que ese dinero cayera. Jehová hizo que ese dinero apareciera en su cuenta, porque eso le pertenece a Él. La economía viene de Él. Nadie te da economía si no viniera de Dios. El que te paga no te paga por tu trabajo. El que te paga porque Dios lo inspira para de tu economía darte a ti. No es la economía de tu jefe, es la economía que Dios le dio a él por gracia para bendecirte a ti. No es tu trabajo,
bendecirte, porque si Dios quisiera te dejara sin empleo. Baal representa a un Dios y ellos tenían altar y ellos trajeron ofrenda. Quiero que mire esto. Elías dice: escojan ustedes primero, traigan una ofrenda y presentan ofrenda. La ponen ahí y note Elías lo que hace. Pone primero a los sacerdotes de Baal y le dice: escojan el billete que quieran. No es cuestión de la economía, es cuestión del altar. Porque ¿cómo sabemos nosotros que Elías no dijo: esperen, esperen, el más limpio, el más puro, el más perfecto me lo dejan para Dios? Ahí Elías iba a tomar el que los otros dejaran. ¿Quién escogió primero? El dios Baal. ¿Quién escogió primero? ¿Quién escogió primero? ¿Quién escogió primero? ¿Cuál Dios? Vamos, iglesia, ¿quién escogió primero? Hágame sentir que está aquí. El dios Baal. ¿Quién escoge primero? ¿Quién escoge primero en tu vida? Yo no sé si alguien está entendiendo. ¿Quién escoge primero en su vida? Quizás el dios Baal. Porque Elías dijo: escojan ustedes primero. Prioridades es primero. Todo lo que es primero antes que Dios no es Dios. Ya lo que usted le dé a Dios ya es sobrantes. Si tratamos del corazón, si tú no le das lo mejor a Dios de tu corazón, se lo das a otro hombre, a otra mujer, a tus hijos, a tu casa, a tu trabajo, le das primero eso a Dios, lo que le des a Dios es segundo. Es decir, si tú te levantas muy temprano y te preparas y te organizas y dejas todo en orden para salir a cumplir un horario, pero en la noche le das adoración a Dios, lo que le das en la noche a Dios es lo que te sobró del día. Si para ti es primero tu trabajo que Dios, lo que le das a Dios es lo que te sobró de tu trabajo. A nivel servicio para la obra de Dios, si para ti es más importante tu casa que la casa de Dios, lo que le hagas a Dios aquí, porque el pastor te diga que lo haga. ¿Saben por qué yo nunca le he dicho que tiene que hacer algo acá? Porque si yo le digo que lo haga, lo que usted le da a Dios fue lo que yo le dije que hiciera, no lo que salió de su corazón. Pero una persona que ama a Dios viene y dice: pastor, yo me comprometo a arreglar esta semana, yo me comprometo a alabar, yo me comprometo, sin que se lo diga. ¿Por qué? Porque esa persona le está dando lo mejor y lo principal a Dios. Cuando ya viene forzado, mire, regálenme su atención. Cuando estamos hablando en temas de discipulado y le digo: tienen que prepararse porque es por su bien que se preparen, y usted lo toma inmediatamente, eso es de Dios. Pero cuando usted lo piensa y mira, espera a ver mi tiempo, a ver si allí, a ver si aquí, y dice: listo, ya tomé decisiones, lo eso que usted le dio, se lo dio segundo a Dios. ¿Por qué le cuesta servirle a Dios? ¿Sabe qué dice la gente? Hasta que no esté bien. Quiere decir que su tiempo sí se lo da al diablo, pero no a Dios. Hasta que no esté firme. No está firme, pero prefiere estar desfirme en el diablo. Hasta que no esté bien con Dios, significa que quiere estar mal con el diablo, mal con el mundo. ¿Por qué no toma una decisión y se para y aquí se afirma? Es que estoy en pecado. Bueno, y sigue en pecado. ¿Por qué no se afirma? Porque quiere seguir en pecado. Si no quiero seguir en pecado. Bueno, sepárese de la fornicación. Sepárese del adulterio. Corte ya hoy con eso. Sepárese de las drogas, sepárese del alcohol, sepárese del odio, del resentimiento. Es más, sepárese de la mentira y sírvale a Dios. Si roba, no robe más, decía Pablo. Ay, pastores, que yo todavía estoy. Bueno, sigue caminando en los pensamientos. La pregunta es: hace 10 años que no te afirmas porque no estás bien, pero llevan 10 años entregadas a Baal. Hubiera sido 10 años al lado del Señor si tomaras una decisión cortante. Pero para ti es más importante tu relación, tu economía, tu vida, tus sentimientos, tus emociones, tu tiempo que Dios. Porque cuando de Dios se trata, tomas una decisión, cortas esa decisión y emprendes aunque duela. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: lo matas, y lo matas. Y él no lo pensó, él fue a matarlo. Cuando es de Dios, tomas el cuchillo y lo metes en lo que más ama. Cuando no es de Dios, ni siquiera volteas a mirar el cuchillo. Licor, se embriagaban, orgías, porque se prostituían en ese altar. ¿Había adulterio o no en ese altar? Jezabel trajo el adulterio más grande a la tierra. ¿Miento? Jezabel no es una persona, Jezabel es un demonio que trae adulterio.
Adulterar significa estar bajo la influencia de Baal, no de Jezabel. Porque fue Baal el que incitó a Jezabel. El problema no es Jezabel, porque ya murió. El problema es el demonio. Fornicación. Estaba uno en el altar de Baal. Dice que se sajaban, que fornicaban. ¿Se acuerda cuando levantaron el ídolo de oro en el desierto? ¿Quién levantó ese ídolo? El pueblo de Dios. ¿Qué hicieron en ese ídolo? Orgías, Marina. Depravaciones sexuales. Vamos, diga conmigo, todo lo sexual. Fuera del orden divino. Es el altar de Baal. ¿Y cuántos tal vez han tomado de su economía para ir a residencias? ¿Cuántos han tomado de su economía para comprar películas de pornografía? Para pagar un internet para ver pornografía. Del mismo dinero que traen al altar se lo dan a Baal. ¿Cuántos de los que están aquí quizás le dan al Señor, pero también le dan al altar del licor, al altar de las drogas, del cigarrillo? Tu economía es de Dios. Y tu economía es para ti, para que tú seas bendecido, tu casa, de la manera correcta, de la manera de Dios. Padre, pero ¿por qué, Dios mío, no prospero? ¿Pero por qué mi economía? ¿Pero por qué deuda? La deuda es una maldición, producto de una mala administración a partir de los diezmos. Amén. Porque esta nación estaba endeudada. Rebelión, escúcheme, rebelión. Había una rebelión en Israel. Baal es rebelión. ¿Por qué? Porque Jezabel se rebeló a su esposo. Y hay altares de rebelión. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted rebelde en su corazón, hace con su dinero lo que usted quiera, lo que le parece bueno. Por eso su economía está quebrada. Necedad. Había necedad en ese altar, ¿no? Manipulación. Y era un sacerdocio incorrecto. Por eso había sequedad financiera. Y por eso hay sequedad financiera. Miren lo que había en Israel: un déficit familiar, división familiar, escasez económica, problemas matrimoniales, escasez de provisión y muerte espiritual. Porque ellos tenían dos altares, dos dioses. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que durante 7 años siguieron a Baal. Todo lo que usted no determine hoy cambiar significa que usted está en un altar incorrecto, y ese Dios le responderá. ¿Sabe qué hizo Israel con el oro que salió de Egipto? Miren la economía que Dios les dio. Dice que fundieron eso y levantaron un altar de oro. ¿Sabe qué representaba ese dios toro que ellos hicieron? Supuestamente el dios de la fertilidad y el dios de la sanidad. Cuando Jehová se enojó, murieron con una peste. Su Dios no los pudo salvar. Como era el dios de la enfermedad les respondió. Donde tú pongas la ofrenda, eso te enfermedad, te colocará. El alcohol te dará una cirrosis, y si no, te acabará el matrimonio. Ese es el Dios al que tú le ofrendaste, y ese Dios te responderá. Las drogas destruirán tu vida, tu cuerpo, te sacarán de tu familia, destruirán a tu papá, a tu mamá. Las drogas te mandarán a dormir en las calles, porque ese es el Dios que te responderá por la ofrenda que le diste. El Dios al que tú le ofrendes, ese Dios te responderá. Amén. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Este pueblo estaba preocupado por sus necesidades, por su dinero, por su ofrenda. Los sacerdotes de Baal estaban preocupados por establecer su diversión. Escucha esto: el pueblo estaba preocupado por su necesidad. Por eso dieron ofrenda a sacerdotes incorrectos. Y Baal, los profetas de Baal, estaban preocupados por establecer su perversión. Ellos querían que su sistema perverso no cayera. Escúchenme, por favor. ¿Sabe qué le permite a usted el diablo?
hacer lo que quiera. ¿Sabe qué le permite Dios? Hacer su voluntad. Vuelvo a repetir, ¿sabe qué le permite el diablo? Que usted haga lo que quiera. Por eso ese término, yo hago con mi vida lo que quiera. A mí nadie me manda. Yo hago con mi plata lo que quiera. Yo hago conmigo lo que sea. Eso se lo permite el diablo, pero Dios solo te permite una cosa: hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es diferente. Dile que está a tu lado, la voluntad de Dios duele. La voluntad de Dios duele. Porque es una muerte al yo. Voy a decir algo aquí, ya lo conocen el caso. Si alguien lo quiere tomar y llevarlo como un chisme, Jehová te reprenda. Pero lo digo como un testimonio. Hay una persona que tiene un ministerio y un llamado muy grande, que yo sé que Dios me lo ha mostrado. Y en medio de su condición ha probado ese ministerio, lo ha demostrado. Pero lleva muchos años con una persona en una relación, viviendo con esa persona, compartiendo su vida sexual, su vida sentimental con esa persona. Escuchen esto como un testimonio, porque eso se ve en todo lado, en todo lugar. Pero esa persona, por no perder esa relación, no se entrega a Dios para que Dios use como es. Porque le da prioridad a eso, porque es más importante eso. Yo hablaba con una persona ayer en una cafetería y le decía: cuando Dios me tomó a mí definitivamente para marcarme, me arrancó lo que yo más amé, con dolor. Pero era una decisión cortante. Era la decisión de: ¿salgo del todo de esto o espero a ver qué pasa? Mi decisión fue salir del todo, que dolió. Pero desde ese día corté de raíz y me determiné a creerle al Señor y a levantarme. Amén. Cuando eso pasa, es cuando la bendición del Señor viene. Y la bendición del Señor no se mide por el dinero que usted tenga, por dónde ha llegado financieramente. Ese es un mal medidor de Dios. La bendición de Dios se tiene cuando usted está en paz con Él y cuando sus caminos le agradan a Él. Amén. Después vendrá lo añadido, que es el dinero y lo demás. ¿Hasta cuándo van a cavilar con dos pensamientos? ¿Por qué le es más fácil a usted decir hasta que no esté bien, pero seguir mal? ¿Por qué no es más fácil decir voy a cortar con este mal y voy a afirmarme? Si duele, que duela, pero mañana tendrás salvación. Todo lo que tú hagas, tus hijos lo van a recibir. Nada se quedará sin que tus hijos paguen lo que tú hagas. Tus hijos heredarán tu maldad, tus hijos heredarán tus pecados, tus hijos heredarán tu rebelión, tus hijos heredarán tu deslealtad. Si tú eres desleal, a tus hijos les serán desleales. ¿Por qué no apostarle a un Dios que promete perdonarles, que promete limpiarnos, que promete bendecir y que promete decir que ninguno de nuestros hijos se perderá? ¿Por qué no morir tranquilos y decir descanso en Dios, en que yo muero y mis hijos serán de grande bendición en la tierra? Porque esa es la promesa de Dios. Amén. El pecado de Adán condenó a Caín y a Abel, porque Abel, siendo inocente, murió, y Caín, siendo perverso, mató a su hermano. Pero la ofrenda de Abel, que aceptó Dios, porque Caín dio pero Abel honró, provocó que naciera Set. Y en Set, dice la Biblia, Jehová volvió a hablar a esa casa. Amén. Amén. En el libro de Malaquías termina diciendo: habrá maldición. Y después de la maldición del diezmo, 400 años de silencio. El cielo no habló. Por 400 años Dios no habla. Enmudece, no hay un profeta, no hay una palabra de Dios. 400 años sin Dios. Y termina Malaquías hablando de la maldición de la tierra por causa financiera. Porque el último periodo de silencio fue Malaquías, que habló de economía. La pregunta es: ¿por qué Dios, hablando de economía, decide callarse durante 400? Después de 400 años, para que Él volviera a hablar, dio una ofrenda llamada Jesús.
La ofrenda que habla. Hay ofrendas que enmudecen, pero hay ofrendas que hablan. Hay ofrendas que te van a dar resultados, pero hay ofrendas que te van a arruinar. Hay ofrendas que van a tener respuesta de Dios, pero hay ofrendas que nunca verán resultados de Dios. Toda ofrenda en el altar de Baal jamás tendrá respuesta. Toda ofrenda en el altar de Baal jamás tendrá respuesta. Toda ofrenda en el altar de Dios tendrá resultados. Usted dice, bueno, yo le voy a dar a Dios, no a Baal. Pero resulta que estamos hablando de la economía suya. Si separa para Dios, no puede separar para Baal. En otras palabras, con su economía no peque. Pague sus impuestos, haga su mercado, compre su casa, compre su vehículo, pague la universidad de sus hijos, páguese su profesión, pague el arriendo de su casa, diezme, ofrenda, pero no peque. Eso será una ofrenda santa. Amén. No puedes mezclar tu dinero, 100 pesos incorrectos, 100 pesos en las manos de un impío. Un impío que quizás va a fornicar con tu dinero. No des por caridad, porque tú no sabes por caridad a quién le estás dando. A una persona rebelde, a una persona que no se quiere afirmar con Dios, a una persona que está mal porque Dios la está tratando. Cuando el pródigo tenía hambre por un trato, el papá no salió a correr a darle plata. Y el vecino que lo conocía dijo, ese es el hijo de don Jerónimo, el gran hacendado, démosle de comer. No le dio de comer. ¿Por qué? Porque tú no puedes darle de comer al que esté dentro de un trato de Dios. Amén. Hasta en los buses, ¿a quién le das tu dinero? Porque quizás se sube uno lleno de mentiras, con espíritu de mentiras, a decir que la mamá enferma, que el hijo enfermo, lleno de mentiras a sacarte la economía. Y quizás se vas a drogar. Y quizás no se droga, pero es un mentiroso con lo que está diciendo. Y pones tu economía en un altar de mentira. Si te venden un dulce, cómpralo, porque finalmente estás comprando un producto. Pero ¿cómo sabes tú que es verdad que la mamá está allá, y que la hermana está allá, y que está desterrado, y que fue despojado, y que fue? Yo no lo veo inválido para que trabaje. ¿Por qué darle dinero a uno que tiene sus capacidades para trabajar? Si usted quiere ayudar a alguien económicamente, dígale, venga, láveme la puerta de la casa, hágame aseo. Si le dice sí, amén. Pero si le dice no, es un vago, un zángano que solo quiere su dinero, solo quiere plata. Ay, ayúdeme, claro, me hace el aseo en la casa. Uy, yo no soy esclavo ni sirviente. No es que te voy a pagar tu trabajo. De lo contrario, sería que usted es un vago. Yo no voy a alimentar su rebelión. Amén. Mire, pero la gente no lo ve así, porque la gente tiene caridad. La gente tiene ¿qué? Caridad. La gente tiene ¿qué? Caridad. Recíbame por favor a Francia. A Francia. La gente tiene ¿qué? Caridad. Tráiganla, escójanla, tráiganla. Hija, la dieron, la pusieron, pero una de ellas quedó en el altar incorrecto. Y ese altar desde la mañana a la noche no trajo respuestas. La enfermedad es producto de una ausencia de respuesta de Dios. Dice la Biblia que la mujer tenía un flujo de sangre. Por favor, regálenme su atención. Y dice que cogió toda su economía en médicos, toda su economía en personas que le resolvieran. Y cuando dice que hubo gastado todo, invertido todo, y empeoró su condición, ahí sí buscó a Jesús. Y en el momento en que buscó a Jesús, sin ofrenda, sin embargo, el Señor la sanó. Amén. Nos estamos peleando unos milagros tremendos aquí. Hemos visto resultados de milagros tremendos. Lo han visto. Marta está aquí, del hombre que se fue a visitar allá el retiro. Como con desahuciado, como vuelto nada, le dan salida. Por una palabra de fe, por una acción de fe, de ella pararse allá como un altar a creer que Dios podía hacer un milagro. Tenemos en Girardot una persona completamente entubada, desahuciada, a 5 días de morir. Anoche a las 12 me escribieron y solté una palabra y le dije, ponga este audio en esa persona. Me dijo, está en coma. Le dije, no importa, ponga el audio, porque no le hablo al cuerpo en coma, le hablo al espíritu que escucha. Amén. Y tenemos la tarea de que esa persona antes de 5 días se levante de esa cama.
Nos estamos peleando niños, nos estamos peleando cosas grandes. La pregunta es, ¿Dios no ha respondido o estamos en el altar incorrecto? Porque Dios va a responder. Dijo Elías, el Dios que responda, ese es Dios. El Dios que responda, ese es Dios. Y cuando sacaba esta palabra, el Señor me decía, pruébalos y diles que clamen a mí, que hagan lo correcto y les mostraré que soy Dios. Porque este mundo se olvidó que hay un Dios. Porque este mundo prefiere la medicina. Porque este mundo prefiere morir de cáncer. Porque este mundo prefiere morir de sida. Porque este mundo prefiere hospitalizarse. Porque este mundo prefiere ir al psiquiátrico. Porque este mundo prefiere la psicología. Porque este mundo se olvidó que hay un Dios que todavía hace milagros. Y el Señor me hablaba en la madrugada y me decía, diles que me prueben y todavía le mostraré a este pueblo que soy un Dios de todo el mundo. Hoy profetizo que si te levantas en el altar correcto, todo lo que emprendas hoy con el Dios correcto, Él te responderá como no te ha podido responder el Dios al que tú venías creyendo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Todavía el Dios de Abraham, todavía el Dios de Isaac, todavía puede abrir mares, todavía puede levantar muertos. Les conté como testimonio, me fui esta semana a orar por una muerta. Me puse sobre esa muerta. Soplé, puse mi boca sobre la boca de la muerta. La familia me miraba espantada. El muerto en la cama y yo ahí con mi boca en el muerto. Y yo, vive, resucita. No resucitó, pero lo hice. Porque todavía creo que un Dios puede resucitar un muerto. Amén. Amén. Todavía creo. Y le di esperanza a esa familia. Le dije, ¿sabes qué? Aún cuando la entierren, Dios lo puede hacer. Pero si se muere un familiar de nosotros, nos resignamos. Lo primero que hacemos es ir a mirarlo del velorio, pero no nos arriesgamos a creer. No, porque Dios lo levantará. Porque estamos tan resignados con el Dios incorrecto. Murió el niño de 5 años, murió. Se enfermó, lo cogió un carro. La situación tan difícil, la bala perdida lo mató. Es que la situación del país, no, nuestro Dios, no, nuestro Dios, no, nuestro Dios, no, nuestro Dios, no. Ese Dios sí, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios no permitirá que toquen a nuestros hijos una bala perdida, que un violador los toque, que un carro los mate, que una enfermedad los mate. Nuestro Dios no lo permitirá, porque Él todavía tiene un brazo poderoso para bendecirnos. Y Él prometió que los que confiamos en Él no seremos avergonzados, no seremos avergonzados, no seremos avergonzados. Y Él protegió cubrir nuestra familia. Amén. Es más, dijo, y si mueren, los resucitaré. Amén. Pero el Dios de Baal, el Dios Baal, tenía la mente confundida y los tenía a ellos. Con todo el respeto, perdóneme, pero si a usted le gusta perder, me voy a hacer a un lado. Porque el Dios de los cielos es un Dios donde no se pierde. Dios no es un Dios para que pierdas. Dios no es un Dios si perdiste hasta el día de hoy. Es hora de que te levantes y no camines en dos pensamientos. Sigas a Dios con todo tu corazón y la pérdida no tendrá que venir en tus manos. Escúcheme por favor. 5,000 personas con hambre. ¿Quién alimentaba a 5,000 personas en el tiempo de Jesús? Y habló con Felipe. Felipe representa la mentalidad del capitalismo. A ver, esto para esto, 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 capitalismo. Eso no le alcanza a usted para nada. Y Felipe hizo cuenta, dijo, a ver Señor, espera, 5,000 sin contar niños y mujeres, dividido multiplicado por tantos panes, tenemos 5 panaderías. Hay un puerto allí, ese puerto produce tantos pescados, un total de, no Señor, no alcanza. Y se quitó del capitalismo y habló con Andrés, que representa una mentalidad peligrosa también, porque Andrés Felipe representa el capitalismo, pero Andrés representaba el negativismo. Y mezcla el capitalismo con el negativismo. Es decir, si usted es un buen administrador pero no tiene fe, y esos eran los compañeros de Jesús, imagínense, ese era el equipo de trabajo de él. Y Andrés dice, Señor, pues aquí hay 2 pedazos de pan
¿Y estos peces? ¿Pero qué es esto para tanta gente? El uno haciendo cuentas. Con lo que me entra el mes hago, con lo que me entra el otro mes hago. Ay, quiero comprar esa casa, pero no me alcanza. Voy a comprar esta más pequeñita. Capitalismo. Y Andrés dijo: para medio pollo. Ay, no, pero tengo que lo de los buses. No, 2 huevos. ¿Qué es eso? Dijo. Y Jesús dijo: tómenlos y descansen a la gente. ¿Qué significa, pastor? Que en el altar correcto, lo que es insuficiente para el mundo, Dios lo multiplica en las manos. ¿Saben cómo se hacen los mejores negocios? Y lo profetizo. ¿Quieres saber una clave de mejores negocios? El que se arriesgue a hacerlo, lance la red. Haga negocios donde no hay cómo emprender un negocio. Amén. Porque si funcionó en la Biblia, ¿por qué no me funciona a mí? Compre la casa con lo poquito. Por lo menos tenga 1 millón y diga: vale 30, pero este millón es para esa casa. Y por lo menos abónelos. Ahí es el negocio, que no lo crean. Pero si usted quiere hacer un negocio cuando tenga todo, es lo mismo que servir a Dios cuando esté vivo. Nunca. Hoy Dios quiere restaurar su economía a un nivel diferente. Hoy Dios quiere que usted abra negocios. Tengo testimonios aquí de personas que han sido súper bendecidas económicamente con una palabra que se les dio. Van subiendo de niveles financieros al punto de que están sorprendidas. Hay una persona aquí sorprendida de la puerta que Dios le abrió. ¿Sabe yo que me acordaba ayer en esa cafetería? Que dice que Dios hará cosas que nos sorprenderán y que nos dejarán atónitos. Y hay noticias como la de esta mujer que todavía está atónita, diciendo: esto es real, esto es de Dios, porque nos deja atónitos la bendición de Dios. ¿Dónde está tu economía? ¿En qué altar? ¿En qué altar quedó tu economía? Versículo del 30 al 31. Le resumo, porque aquí entra la crisis. Amén. Amén. Lo primero que hizo Elías fue honrar a Dios. ¿Qué dice en el 30? Dice que levantó el altar que estaba. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. ¿Cómo estaba ese altar? Arruinado. ¿Se da cuenta que los profetas de Baal no hicieron eso? Pero Elías sabía que el altar era más importante que la ofrenda, y que una ofrenda en un altar arruinado es una vida arruinada. Y él tomó el altar, porque Elías decía: no es la plata, no son los bueyes. Miren que no eran los bueyes, él puso a escoger el buey, era el altar. Elías lo que está diciendo es por causa del altar. ¿Cuánto hace que el altar de tu casa está destruido? No hablemos del altar espiritual. ¿Hay altar familiar en tu casa? ¿Cómo así, pastor? ¿Te reúnes a almorzar con tu familia en paz? Eso es un altar. ¿Hay libertad con tu familia? ¿Te sientas en una mesa a gozar la reunión? ¿Puedes sentarte en una mesa con tus hermanos, con tus padres, en paz, en bendición? ¿Puedes tú ser un canal de bendición en medio de tus hermanos llenos de odio, en medio de tus padres quizás resentidos, en medio de tus hijos quizás rebeldes? ¿Puedes tú ser un causal de bendición, un causal de paz en esa mesa? ¿O te mezclas con esos ambientes que hay? ¿O prefieres decir: yo no me mezclo porque es que eso le hacen el feo a uno? ¿Hay un altar en tu casa? ¿Hay un lugar en tu casa donde se pueda comer un pan en paz? ¿Hay un comedor en una casa aquí donde se pueda sentar a comer una sopa en paz? ¿Hay una sala donde se pueda sentar a ver un partido en bendición, en paz? Quizás ese altar está destruido y la Biblia dice: casa dividida no prosperará. Ahí se me vaya la mitad de la iglesia con eso. Casa dividida no prosperará. Casa dividida no prosperará. Levanta el altar que está en ruinas en tu familia. No importa si no quieren nada, no importa si son tus peores enemigos, no importa si tus hermanos están. Paga un precio para que haya un altar familiar, porque es ilegal tener un altar espiritual bien levantado. Oración, ayuno. En mi casa, oración, ayuno.
no hay altar de adoración y no tener un altar familiar. Es más ilegal cuando tú mismo no tienes paz en tu casa. Pregunto, ¿puedes llegar a tu casa en paz? En tu propia casa, ¿puedes dormir en tu propia cama en paz? Quizás eso es lo que está evitando la prosperidad. Toda casa dividida contra sí mismo no prosperará. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no cuida la ciudad, en vano velan los guardas. Usted se preocupa por una vida espiritual, amén, lo felicito. Usted se preocupa por ayunar, lo felicito. Lo felicito porque usted se preocupa por diezmar. Lo felicito porque se preocupa por congregarse, pero quizás no se preocupa por la unidad familiar. Quizás no se preocupa por la restauración de la familia. Quizás no se preocupa por ir donde ese hermano resentido y decirle, vea, me equivoqué, perdóneme, sabiendo que lo va hasta vituperar peor. Y toda casa dividida, no le meta cuentas, no le meta estudio financiero. Esa casa dividida no prospera. Es una mañana para volvernos a Dios. Hay gente que está luchando con la prosperidad, pero de una manera incorrecta. Si la casa dividida no prospera, usted se está rompiendo la espalda en vano. Créale a Dios por una restauración familiar. Comience por ahí. Pastor, ¿cómo hago? Es muy complicado. Por lo menos hoy crea que va a haber algo en su familia. Salga de aquí con fe, y la fe moverá montañas. Será por la fe, no será por tu esfuerzo, será la fe. ¿Será que alguien pague un precio, se humille y diga, Dios, cambia el corazón de fulano, cambia el corazón de este, cambia el corazón de esta? Dios lo hará.